La clase de hoy se ha titulado El hombre bajo la maldición de Dios. Y vamos a leer el texto bíblico que nos corresponde, Génesis capítulo 3, versículo 1, y vamos hasta el versículo 21. Leo para usted la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Creo que este es uno de los textos más conocidos por todos cuando leemos las Escrituras. Generalmente, si nos preguntaran cuál es el texto o uno de los textos que usted más recuerda cuando ha leído las Escrituras, muy seguramente va a ir a Génesis capítulo 3, lo que ocurrió con el hombre y con la mujer en la caída. Lo que vamos a hacer a continuación, número 1, vamos a dar un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, y número 2, voy a presentar el bosquejo de esta clase, que sería el bosquejo de todo este pasaje que acabamos de leer. En nuestro repaso ya estudiamos la primera sección que tenía 3 encabezados. Esos 3 encabezados, ustedes lo pueden ver en pantalla. 3 encabezados: el mundo en caos, en primer lugar; el mundo poniéndose en orden y el mundo ideal. Y los estudiamos desde el capítulo 1, versículo 1,
hasta el capítulo 2, versículo 3. Y yo les decía en la introducción del libro de Génesis cómo había un claro contraste en esta estructura literaria. Noten cómo el primer encabezado empieza en caos y miren cómo el tercer encabezado termina con un mundo ideal. Hay un claro contraste. Y cuando preguntamos qué fue lo que hizo que un mundo que empezara en caos terminara como un mundo ideal, debemos ir a la porción media, que es el segundo encabezado. El mundo poniéndose en orden. O sea que hubo un proceso dirigido por Dios que llevó al mundo del caos al mundo ideal. Esa fue la primera sección que estudiamos. Luego estudiamos o estamos estudiando una segunda sección que tiene 4 encabezados. Mírenlos ahí, los 4 encabezados. El primero de ellos ya lo estudiamos, el hombre en el huerto del Edén, Génesis capítulo 2, versículo 4 al versículo 17. El domingo anterior estudiamos el segundo encabezado, el hombre bajo la bendición de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 18 al versículo 25. Hoy vamos a estudiar el tercer encabezado de esta sección, el hombre bajo la maldición de Dios, Génesis 3, 1 al 21, que fue el texto que acabamos de leer. Y el próximo domingo cerramos esta segunda sección con el cuarto encabezado, el hombre fuera del huerto del Edén, Génesis 3, 22 al 24. ¿Qué notan ustedes en esta estructura? Nuevamente hay un contraste. ¿Notan el contraste? Miren el primer encabezado, el hombre en el huerto del Edén. Ahora miren el cuarto encabezado, el hombre fuera del huerto del Edén. Y cuando hacemos la pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el hombre que fue puesto en el Edén ahora esté fuera del huerto del Edén, debemos ir a las porciones medias, encabezado 2 y encabezado 3. Entonces, cuando vamos a las porciones medias encontramos la respuesta del por qué un hombre que empieza en el Edén termina fuera del Edén. Algo tuvo que haber ocurrido, ¿verdad?, en las porciones medias. Si el hombre en Génesis 2, 18 al 25 estaba bajo la bendición de Dios, y yo les decía que parte de esa bendición fue la mujer. La mujer fue una bendición que el hombre recibe por parte de Dios. ¿Qué fue lo que pasó para que el hombre pasara de estar bajo la bendición de Dios a estar bajo la maldición de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta que hay que responder en la clase de hoy. O sea, en la clase de hoy tenemos que responder esa pregunta. ¿Qué hizo que el hombre que estaba bajo la bendición de Dios con su esposa, que hacía parte de esa bendición, ahora a estar bajo la maldición de Dios? Y nos vamos a dar cuenta que lo que cambia todo es la entrada del pecado en el mundo. Una vez entra el pecado en el mundo, entonces hay un antes y hay un después. Y aquí entonces les presento el bosquejo de la clase de hoy, basado en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 21. Tiene 5 encabezados. El encabezado número 1, el engaño del pecado, Génesis 3, 1 al 5. Vamos a estar estudiando eso. El engaño del pecado, realmente fue un engaño, Pablo lo dice, la mujer fue engañada, o sea que hay un engaño. En segundo lugar, los efectos del pecado, Génesis 3, 6 al 8. Una vez se introduce el pecado en el hombre, eso trae unos efectos y vamos a estudiarlos. Número 3, el juicio del pecado. Bueno, una vez los hombres pecan, deben dar cuenta al Señor, deben rendir cuenta al Señor. El Señor los va a juzgar por lo que ellos acaban de hacer. Eso está en el capítulo 3, versículo 9 al 13. En cuarto lugar, las maldiciones del pecado. Y aquí están las serias consecuencias que trae la entrada del pecado en el mundo, y vamos a estudiar un poco cuáles son esas maldiciones en Génesis 3, 14 al 19. Y en quinto lugar, el perdón del pecado. El Señor le da una oportunidad al hombre. El Señor le da una oportunidad a Adán y a su esposa. Les da una oportunidad. Hay un perdón de parte del Señor en Génesis 3, 20 al 21. Entonces este es el bosquejo que constituye la clase de hoy basada en el texto que acabamos de leer. Vamos pues entonces a desarrollar encabezado por encabezado. Estudiamos el encabezado número 1,
el engaño del pecado. Y en ese engaño del pecado puedo notar tres cosas importantes. La primera es que lo que hace el tentador es cuestionar la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver. Segundo, contradecir la palabra de Dios. Una vez la cuestiona, noten el proceso, una vez la cuestiona, luego la contradice y finalmente la tergiversa, es decir, da su propia versión, crea su propia doctrina de lo que Dios dijo. Cuestiona, contradice y tergiversa la palabra de Dios. Este es el proceso del engaño del pecado que experimentó la mujer. Eso lo vamos a ver. Veamos en primer lugar cómo cuestiona la palabra de Dios. Miren el texto, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aquí está, cuestiona la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está haciendo Satanás por medio de este animal, la serpiente? Evidentemente hubo una especie de posesión demoníaca en el animal, y el Señor, dentro de su voluntad y soberanía, pues decretó que estos relatos o estos eventos ocurrieran de esta manera. Satanás, por medio de la serpiente, cuestiona la palabra de Dios. Mire lo que dice, con que Dios, subraye, os ha dicho. ¿Qué es eso? Cuando dice dicho, la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Usted puede cambiar eso y decir con que Dios os ha predicado, con que Dios os ha enseñado. ¿Sí? En otras palabras es lo mismo, con que Dios os ha dicho. Primero que todo, cuestiona la palabra de Dios. Segundo, contradice la palabra de Dios. Miren conmigo el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Cuando la mujer le responde lo que Dios le dijo, que de todos los árboles del huerto podría comer, menos de uno, porque si de ese árbol come, ella va a morir. Ahora el tentador contradice lo que Dios le dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primero cuestionó la palabra de Dios, ahora contradice la palabra de Dios. Si Dios os predicó que morirían, yo te predico, no mueres. Si Dios te enseñó que morirías, yo te enseño hoy, no vas a morir. Contradice, es una contradicción muy directa, sino que sabe Dios que del día que comáis de él, y aquí viene ya como tal la tergiversación del mensaje, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay algo de verdad en lo que el tentador está diciendo, sí, pero usted sabe que una verdad a medias pues no es una verdad. Hay engaño detrás de eso. Y lo que el tentador está haciendo es utilizando su conocimiento para tergiversar lo que el Señor le había enseñado a la mujer a través de Adán. Está tergiversando el mensaje. Yo le pregunto a usted, ¿tenía el hombre que conocer el pecado para discernir entre el bien y el mal? No, el hombre no tenía que conocer el mal o experimentar el mal para discernir entre el bien y el mal. No. ¿Cuándo el hombre experimentaría discernimiento entre lo bueno y lo malo? Cuando se limitaría a obedecer lo que Dios le dijo. Si el hombre obedece el mandamiento del Señor, aprende a discernir entre lo bueno y lo malo obedeciendo. El engaño está en que el tentador le está diciendo al hombre, no, para discernir entre lo bueno y lo malo debes probar el mal. Cuando nosotros estudiamos el cuestionar, el contradecir y el tergiversar la palabra de Dios, yo le pregunto, ¿qué ocurre hoy? Exactamente lo mismo.
Le hago una pregunta. ¿La guerra espiritual está basada en una batalla por la verdad o en una batalla por el poder? Si le preguntamos al evangelicalismo actual del movimiento de guerra espiritual, ¿qué cree que respondería? La guerra espiritual está basada en una batalla por el poder. Aquí es el que más poder tenga. Pero a la luz de Génesis capítulo 3, el hombre está experimentando una guerra espiritual. Y en esta guerra espiritual que Adán y Eva están experimentando, la batalla no se centra en el poder, la batalla está centrada en la verdad. Finalmente, ¿quién dice la verdad? ¿Dios o el tentador? Eso es lo que define la batalla. Aquí nadie está peleando por el poder. ¿Quién tiene más poder, el tentador o el hombre, no? O Dios, ¿no? Eso no se discute en el pasaje. En el pasaje se discute es quién dice la verdad. La batalla es por la verdad, no es por el poder. Pregunto, ¿la guerra espiritual que experimentó Cristo en el desierto se centró en una batalla por el poder o en una batalla por la verdad? ¿Qué hizo el tentador? Citar las escrituras, tergiversándolas, como hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. La batalla que libró Jesucristo con el enemigo en el desierto fue por la verdad. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pregunta, hoy la guerra espiritual de la iglesia se centra en una batalla por el poder o en una batalla por la verdad. Sigue siendo la misma batalla, no ha cambiado. La batalla que experimentamos hoy dentro de nuestra guerra espiritual sigue siendo por la verdad. ¿Quién dice la verdad? ¿Dios o el hombre? Llámese como se llame, llamémosle posmodernidad, ideologías y acotémosle el concepto que queramos acotar, la batalla va a seguir siendo por la verdad. Así que ese es el primero encabezado, el engaño del pecado, cuestionar la palabra, contradecir la palabra y finalmente tergiversar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con la mujer? Se dejó engañar. Se dejó engañar. Y esto nos lleva al segundo encabezado, los efectos del pecado. Versículo 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Miren lo que pasó. Al perder la batalla por la verdad, ahora ella ve lo que antes no podía ver. Ve que ahora el árbol prohibido era bueno para comer. El árbol prohibido era agradable a los ojos. El árbol prohibido ahora es codiciable para alcanzar sabiduría. Y finalmente se gesta ese pecado. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El primer efecto del pecado que encontramos es la codicia. Es la codicia. Y más adelante vamos a ver cómo Santiago nos recuerda eso. Cómo se va forjando en el corazón lo que llama concupiscencia y finalmente da a luz el pecado. Se va gestando en el corazón la codicia. Ahora ella codicia lo que no puede codiciar. Lo que no veía agradable, ahora lo ve agradable. Lo que no veía bueno, ahora lo ve bueno. Ahora empieza a amar lo que antes odiaba y empieza a odiar lo que antes amaba. Eso es lo que está pasando con la mujer. Segundo efecto, la vergüenza. Miren el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sintieron vergüenza porque perdieron
la capacidad de ver el mundo y su propia vida con los ojos de Dios. Y la vergüenza es un efecto del pecado. La codicia y luego la vergüenza. Defraudaron, decepcionaron, fueron desleales al pacto de su Dios. Ahora el hombre está avergonzado. Y número 3, el temor, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sintieron temor. Los efectos del pecado manifestados, materializados: codicia, vergüenza y temor. Le hago una pregunta: ¿han cambiado esos efectos? ¿Qué pasa cuando una persona peca? Pensémoslo, cuando un cristiano peca, ¿lo hace porque lo codicia? Una vez peca, siente vergüenza y luego le da temor. Son los mismos efectos. Hoy muchos cristianos están lidiando con la vergüenza por pecados pasados o por pecados presentes, y están lidiando con la vergüenza. Otros están lidiando con el temor, porque cada vez que asisten a un culto no saben si son salvos porque pecaron, tienen inseguridad de salvación, y cuando escuchan una predicación desafiante dicen: wow, ¿seré yo? Hay temor. Son efectos del pecado, y esos efectos del pecado no han cambiado. Número 3, el juicio por este pecado. El juicio, ese es nuestro tercer encabezado. Versículo 3, capítulo 3, versículo 9. El Señor va a juzgar a los pecadores. La mujer comió y luego le dio al hombre, y el hombre comió a sí mismo como ella. No le hizo ninguna resistencia, no le hizo ningún frente. Ahora el Señor los va a juzgar. Yo le hago una pregunta: en el orden del pecado, ¿a quién debería Dios llamar primero para juzgar? En el orden del pecado, ¿a quién debería Dios llamar primero para juzgar? En el orden del pecado, a la mujer. ¿Quién pecó primero? Ella pecó primero, luego pecó el hombre. O sea que en el orden del pecado Dios debería llamar primero ¿a quién? A la mujer. ¿Pero a quién llama primero? Al hombre. ¿Y por qué razón llama primero al hombre a rendir cuentas cuando él no fue el primero que pecó? Porque él, en el pacto de obras que les expliqué en la clase que di hace 15 días, el hombre es el representante, no solo de la humanidad, sino también de su mujer. Él es la cabeza de su hogar. Por ende, él debe dar cuenta a Dios, no solo por lo que pasa con él, sino por lo que pasa con su esposa. Pregunto, ¿eso ha cambiado? No, no ha cambiado. Si hay alguna dama aquí que se molesta cuando se hace hincapié en que el hombre es la autoridad de la casa, mi hermanita, tranquila, que a nosotros nos toca rendir cuentas por nosotros mismos y por usted, o sea, por la esposa. Quédese tranquilita, que eso ya es una gran responsabilidad para nosotros como hombres. O sea, ya eso nos compromete de una manera tremenda. Así que quédese tranquila. Primero rinde cuentas el hombre, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El hombre se escondió, tenía miedo, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, vergüenza, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Pregunto, ¿Dios no sabía lo que había pasado? No, sí sabía, pero es una rendición de cuentas. El Señor está juzgando el pecado. Es una rendición de cuentas. Y el hombre respondió, vea la respuesta del hombre tan santa, tan piadosa: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Eso ha cambiado? No ha cambiado. No ha cambiado.
Cuando los hombres debemos dar cuentas de nuestro hogar, generalmente empezamos a mirar a las esposas. Empezamos a mirar a las esposas. Eso tampoco ha cambiado mucho, que digamos, eso no ha cambiado. Finalmente, ¿quién es el culpable según Adán? ¿Quién es el culpable finalmente según Adán? Dios. La mujer que tú me diste, el invento fue tuyo. Si hubiese sido por mí, yo no invento a la mujer. Tú la inventaste. ¿Notan el pecado y su gravedad? El pecado es grave. Es grave. El hombre está replicando al tentador. Ahora cuestiona a su creador. ¿Ven? Es una réplica del tentador. Ahora está cuestionando al creador. Pero luego el Señor llama a la mujer a rendir cuentas, porque aunque nosotros los esposos debemos rendir cuentas por nuestras esposas, ellas de manera personal deben rendirle cuentas también al Señor. Miren el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ahora viene la respuesta de la mujer, que también es piadosa, santa. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahora la culpa es del animal. Es así, es así. La culpa es de la serpiente. Porque es tan difícil reconocer nuestro pecado. Es tan difícil aceptar que somos culpables. Es tan difícil. Y déjeme decirle, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Ahora la mujer debe rendir cuentas, pero es la serpiente la que termina siendo la culpable de todo esto. El Señor juzga el pecado, queridos hermanos, y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero nos lleva al cuarto encabezado: las maldiciones del pecado. El pecado trae consecuencias y hay una serie de maldiciones que se las quiero presentar aquí en una especie de bosquejo. Puedo analizar 4 maldiciones y entre las maldiciones hay una promesa de redención. Así que si tratamos de ver este bosquejo como una estructura quiásmica, pues entonces la primera maldición es sobre la serpiente, la segunda es sobre Satanás, la tercera es sobre la mujer y la cuarta es sobre el hombre, y entre todas las maldiciones encontramos una promesa. Hay una promesa de redención. Eso es lo que está ocurriendo. Veamos entonces, la primera maldición recae sobre la serpiente. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora el animal recibe una maldición, porque fue el instrumento utilizado por Satanás para tentar a la mujer. Entonces sobre el animal va a quedar una señal, una marca de que fue el instrumento utilizado por Satanás para la caída. El Señor maldice al animal. Y no me pregunten, pastor, ¿volaba, no volaba, qué pasó? El texto no es muy claro, solo dice que andará sobre su pecho y comerá polvo. Es probable, no estoy seguro. No estoy seguro. Pero lo cierto es que el animal como tal recibe una maldición. Luego, Satanás, versículo 15, miren esto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y aquí esta maldición tiene una doble connotación. El Señor no solamente está hablándole al animal, sino a Satanás, o sea, al espíritu que utilizó a este animal para la tentación. Y pondré enemistad entre ti, el enemigo, el maligno, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, la descendencia de Satanás, y la simiente o descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, el hijo de la mujer, y tú le herirás en el calcañar, la descendencia de Satanás. Este texto es conocido históricamente como protoevangelio. ¿Qué significa el protoevangelio? El primer evangelio en las escrituras, porque encontramos una promesa. Ahora, yo quiero llamar su atención.
La promesa está en un contexto de maldición. Eso es un punto clave. ¿Por qué? Porque citamos Génesis 3:15, pero recuerde el contexto de Génesis 3:15, es una maldición. El Señor maldice a Satanás, a su simiente, en comparación con la simiente de la mujer. Hay una maldición, o sea que en ese contexto de maldición levanta el Señor una promesa de redención. Y es maravilloso. Esto es maravilloso. Le está diciendo a Satanás: por cuanto hiciste caer al hombre, vas a perder. El hijo de la mujer va a triunfar sobre ti para siempre. Esa es una maldición para Satanás. La maldición más grande para Satanás es esa, es su derrota frente al hijo de la mujer. Pero al mismo tiempo se gesta la promesa. Entonces debemos esperar el hijo de la mujer, quien viene a pisarle la cabeza al enemigo. Se gesta la promesa. Cuidado con esto. En ninguna parte del versículo 15 leemos que la promesa tiene un cumplimiento inmediato. Ojo con eso. No dice que será a corto plazo que nacerá el hijo de la mujer. El Señor promete redención, pero no dice cuándo. No dice cuándo. Y es por eso que los hombres piadosos en la antigüedad vivieron expectantes de ese cumplimiento. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo nacerá? ¿Cuándo nacerá? ¿Cuándo nacerá? Y cuando usted estudia las genealogías, en cada genealogía hay una esperanza. Hay un hombre que sale o sobresale como la esperanza de esa generación. Y después la Biblia misma dice que ese hombre pecó. Este tampoco es. Y en la siguiente generación, nuevamente la esperanza, hay un hombre que posiblemente es, y ese también pecó. Ese no es. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nace aquel niño en Belén, llamado Jesucristo. Él es la simiente de la mujer. Él es. Pero tuvieron que esperar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Aproximadamente 4,000, 5,000 años, más o menos pasó. Entonces la maldición sobre Satanás trae consigo una promesa de redención. Es una hermosa promesa. Luego continúa, ahora maldice a la mujer. Miren el versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo no creo que el texto solamente reduzca el dolor de la mujer en el momento del parto. Yo creo que el texto avanza un poco más allá y dice el hecho de que se conciba una vida en el vientre de una mujer y pase todo el proceso de gestación hasta dar a luz. Es un proceso de sufrimiento. Todo el proceso, no solo el parto. Todo el proceso. O sea, son muchos malos dolores. Son muchos malos dolores. Entonces no podemos interpretar esa frase de manera reduccionista, como un momento. Yo creo que describe más todo un proceso que la mujer, al tener un hijo, tiene que experimentar, ¿no? Todo ese proceso. Pero le agrega algo más. Su deseo será para su marido, y él se enseñoreará de ti. Esa es la maldición sobre la mujer. ¿Sabes cuál es la maldición sobre la mujer? Que ella en el fondo va a querer anhelar que su esposo la gobierne y la pastoree como aquel Adán en el huerto del Edén cuando no existía el pecado. Y de repente se da cuenta que se casó con un monstruo, que no es ese hombre sin pecado del huerto del Edén, y la mujer experimenta profunda decepción e intenta por sus propias fuerzas hacer lo que ese hombre no hace, y cuando lo intenta hacer se encuentra con un hombre duro, tosco, tirano en su hogar, que le dice: si no es por las buenas, es por las malas. Esa es la maldición que cayó sobre la mujer.
¿Ha cambiado? Si a nosotros como esposos cristianos ese es el desafío precisamente, aprender a tratar a nuestras esposas con amor, con cariño, con amabilidad, ese sigue siendo el reto. Nos falta mucho, pero esa es la maldición que cae sobre la mujer. Bueno, entonces bienvenido el feminismo, básicamente ahí surge la impotencia de la mujer de no tener el hombre que creía que estaba en el huerto del Edén sin pecado, hace que ella tome ciertas iniciativas que degeneran en desobediencia a la palabra de Dios y se produce el feminismo. Y cuando al hombre no le gusta, entonces a la fuerza la somete. Bienvenido el machismo, ahí está. Esa es la creación del feminismo y del machismo, Génesis 3:16. Pero esa maldición recae sobre la mujer. Ahora veamos la maldición que recae sobre el hombre, versículo 17 en adelante. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pregunta: ¿entonces el trabajo es una maldición? No, ya lo estudiamos en Génesis capítulo 2, cómo el hombre debía labrar y guardar el huerto, trabajar antes del pecado. Pero la maldición está en que ahora el trabajo le trae al hombre mucho esfuerzo, fatiga, dolor, sufrimiento. Ahí está la maldición. En lo que Dios había dado como una bendición, ahora el hombre pecador, que no tiene las mismas fuerzas, que no tiene la misma disposición santa con la cual fue creado Adán, debe esforzarse, batallar contra el dolor y el sufrimiento para poder trabajar. Incluso corre peligros trabajando. Y esa es la maldición que recae sobre el varón. Sentir la impotencia de trabajar y nunca ser suficiente. ¿Ha cambiado esa maldición sobre el hombre? No ha cambiado. Ahora, ¿dónde se tergiversa la idea de que el trabajo es una maldición? Bueno, se lo debemos al romanismo en la Edad Media. El romanismo en la Edad Media, cuando empieza a separar supuestamente lo espiritual, que es lo eclesiástico, y lo pagano, que no es lo eclesiástico, ese dualismo trae consecuencias muy serias. Entonces, lo que no es eclesiástico no es espiritual y no se valoriza el trabajo. Pero nosotros entendemos que para el cristiano todo es espiritual. Todo. Hasta el venir a congregarnos, orar, predicar, enseñar la palabra del Señor, como ser el mejor carpintero, el mejor zapatero, la mejor ama de casa, el mejor ingeniero, gerente, lo que sea, todo es espiritual. Todo adora a Dios. Ese es el propósito. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, el perdón del pecado. Ahí está. Versículo 20 al 21. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo se llamaba la mujer cuando pecó? ¿Cómo se llamaba? Varona, Isha, ¿verdad? Isha. Ahora, ¿cómo se llama la mujer después del pecado? Eva, por cuanto es la madre de todos los vivientes. Creo que el nombre que le da Adán a su mujer hace parte de esa manifestación que tiene visible de que ha creído en la promesa. Madre de todos los vivientes es otra manera de decir: de tu vientre vendrá la simiente que nos fue prometida. Así que creo firmemente que Adán y Eva fueron salvos por fe. Se salvaron por fe en la promesa de Génesis 3:15.
Pastor, ¿y de dónde vienen todos los hombres? El negrito, el blanquito, el morenito, todos venimos de ella. Porque dice el texto, madre de todos los vivientes. Todos venimos de ella. Pero deje esa pregunta para otra clase, Así que hay fe en la promesa y por último hay expiación por la vergüenza. ¿Qué hace el Señor? Cubre la desnudez. Y la palabra expiar significa cubrir. Cuando se habla de la expiación en el Antiguo Testamento, se habla de que el Señor cubre el pecado del pueblo. Y lo que está haciendo el Señor en el versículo 21 es cubrir la vergüenza, el pecado del hombre, con pieles de animales. Hay una expiación por la vergüenza del hombre. Y eso nos lleva a pensar que el hombre fue perdonado. El Señor le dio otra oportunidad. Y lo vemos a lo largo del relato del Génesis, cómo tiene la oportunidad de reproducirse, en tratar de cumplir el mandamiento cultural, pero ahora bajo el pecado. ¿Cómo entendieron esto los israelitas que caminaban en el desierto? Lo entendieron de dos maneras. Primero, la santidad del huerto del Edén, en el capítulo 3, versículo 8, la presencia del Señor se paseaba en el aire del día, la misma presencia que se paseaba en el tabernáculo de reunión. Lo que Moisés le está diciendo al pueblo es, la misma presencia especial que está hoy en el tabernáculo estuvo con nuestros primeros padres. Así que, cuidado, porque la presencia especial de Dios también juzga nuestros pecados. Cuidado, Israel, ¿cómo caminas hacia Canaán? Cuidado. Y segundo, el sufrimiento como consecuencia del pecado. No hay duda que las maldiciones del pecado traen sufrimiento al hombre y a la mujer. Y es eso mismo lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 11, versículo 10 al versículo 12. Deuteronomio 11, 10 al 12. Si lo puedes poner, porfa, yo lo leo. O mejor lo busco. Vamos a buscarlo rápidamente, por favor. Deuteronomio 11, 10 al 12. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Qué interesante es la manera como Moisés le recuerda al pueblo de Israel lo que sufrieron físicamente en Egipto. Fueron esclavos. ¿Y eso qué les recordaba? El pecado de sus primeros padres. Ahora les está diciendo, caminen a Canaán. Van a tener que trabajar en Canaán, sí, pero quien los va a sostener es el Dios del cielo. Él va a ser su proveedor. Él los va a sostener. Él les va a dar nuevas fuerzas. Él va a hacer que su trabajo no sea tan forzoso, sino que sea un trabajo mucho más liviano. Eso es lo que Moisés les está recordando a ellos. ¿Qué nos recuerda este texto en referencia a Cristo, queridos hermanos? Nos recuerda básicamente esto. Donde Adán pecó, el paraíso, Israel en el desierto pecó, Cristo en el desierto fue obediente hasta la muerte. Adán pecó teniéndolo todo. Israel pecó siendo Dios mismo su provisión en el desierto. Pero Cristo en el desierto, después de 40 días de ayuno, no pecó. El tiempo de Adán no estaba determinado. Israel duró 40 años en el desierto
y Cristo 40 días. La condición de Adán era una persona satisfecha, pero aún así pecó. Israel tenía los alimentos necesarios, pero aún así pecó. Cristo estaba en ayuno y nunca pecó. Cristo fue fiel. ¿Y cuál fue la respuesta de Adán en todas estas condiciones? Desobedece. ¿Cuál fue la respuesta de Israel en el desierto con todas estas bendiciones? Desobedece. Que llegó a Canaán y siguió desobedeciendo. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo a pesar de estas condiciones? La obediencia perfecta de Cristo. ¿Qué aprendemos nosotros hoy a través de este pasaje? Algo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, trayendo el ejemplo de Eva, la cual fue engañada desde el principio. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: no se dejen engañar como ella fue engañada. La batalla sigue siendo por la verdad. La iglesia de Corinto debía afirmarse en la doctrina, debía defender la doctrina, debía tener la capacidad o la convicción de morir por la doctrina. Eso mismo nos dice el Señor hoy en un pasaje como Génesis 3. Cuando uno lee este texto, ¿qué es lo primero que piensa? En cualquier tentación, ¿verdad? Cualquier tentación, si es una tentación sexual, si es una tentación financiera, uno generalmente dice Génesis 3. Pero noten, Pablo cuando interpreta Génesis 3, Pablo interpreta que Génesis 3 está ahí para recordarle a la iglesia que Satanás sigue utilizando las mismas herramientas con las que engañó a Eva, ahora para engañarnos a nosotros doctrinalmente. La batalla es por la verdad, no es por el poder. Y ese es el mismo mensaje que hoy el Espíritu Santo se dijo antes y se dice ahora para nosotros. Estemos pues firmes, queridos hermanos, en la verdad de la palabra del Señor. Amén. Padre nuestro, en tu nombre te doy gracias por este tiempo. Gracias porque has sido fiel, porque has sido bueno con nosotros y porque nos recuerdas esto. La batalla es por la verdad. ¿Cuánta firmeza debemos tener al estudiar la doctrina? ¿Cuánta fidelidad, cuánto temor debe haber en nuestro corazón cuando tratamos de enseñar tu palabra? Te pido que nos guardes del mal. Guárdanos de tergiversar tu mensaje, de enseñar algo que no es. Guarda a cada uno de mis hermanos que están estudiando tu palabra con diligencia, con disciplina, pero muchas veces se ven tentados a añadirle cosas al texto que el texto no dice. Algunos pasan mucho tiempo especulando en cosas que tu palabra guarda silencio. Ayúdanos a ser humildes, a hablar donde tu palabra habla y a callar donde tu palabra calla. En el nombre de Jesús. Amén.